Elecciones. Bueno, está llena de novedades esta encuesta Plaza Pública Cadem. Vamos de inmediato a ver el escenario de la primera vuelta. A ver el escenario. A ver. Bien, esta es la última encuesta que reportó Cadem. La barra roja, 17 de octubre, la semana anterior. Barra azul, la semana que corresponde, la semana del 24. Y acá observamos varias cosas. La primera es una pequeña alza matemática de Janet Jara, que queda en 27 puntos. Kast, que sigue con un proceso de deterioro en su base de apoyo, llegando a los 20 puntos porcentuales. Aparece Kaiser en el tercer lugar. Ya vamos a explicar, Connie, el empate que se produce en esta posición, pero él ha tenido un aumento muy significativo, está llegando a 14 unidades. Matei desciende un poco a 13 puntos en comparación con la semana anterior. Se mantiene Parisi en 11 unidades, Harold McNichols en 4 puntos y en un punto Marco Enríquez Ominami y Eduardo Artés, restando un 9% de personas que no votarían o que no saben o no contestan la pregunta. Lo primero que podemos decir aquí, Mauricio, es que se acaba el empate que había entre Janet Jara y José Antonio Kast por el primer lugar de la primera vuelta. Exactamente, ¿cierto? eso es muy relevante de anotar porque, como vamos a ver a continuación, en la lámina base 100, que es, digámoslo siempre así, es el pronóstico que entrega la encuesta Cadem. Claro, acá ya se termina con el empate estadístico entre Janet Jara y José Antonio Kast. Es 30 versus 22, pero estos famosos intervalos no se topan en ningún momento. El de Janet Jara va entre 33 y 27, el de Kast entre 24 y 20. Al no toparse los intervalos, decretamos que hay diferencia estadísticamente significativa entre Janet Jara y José Antonio Kast. Ahora, la razón no es que Janet Jara haya subió un punto, pero eso es marginal, sino que José Antonio Kast es el que ha bajado. Exactamente. Por eso se separan. Exacto. Si miráramos la serie completa, desde inicios del mes de agosto, Kast ha perdido, incluso un poquito más atrás, desde julio, cerca de 9 puntos porcentuales. Y eso es mucho. O sea, ya no se trata solamente, Connie, del votante blando, sino que estamos hablando de un votante duro que comienza a realizar un traslado hacia esta otra candidatura. Ya, y esto es otra de las novedades, tal vez la más importante, que es que Johannes Kaiser supera a Evelyn Matei y se sitúa en el tercer lugar. Eso significa que ya no hay empate entre el tercer lugar, entre Kaiser, Matei y Franco Parisi como había antes, o sigue habiendo empate estadístico. Sí, estadísticamente. Matemáticamente la gente va a ver que Kaiser está tercero, Matei cuarta, Parisi quinto. Sin embargo, desde un punto de vista estadístico, y de nuevo, si bien las estimaciones puntuales son distintas, 15, 14, 12, los intervalos de confianza de cada una de las estimaciones puntuales se topan entre sí, entre los tres candidatos. Por lo tanto, declaramos empate estadístico en estos tres. Ahora, Connie, ¿qué es importante acá? Fíjate si es que, por ejemplo, Kast sigue con su retroceso y como hay un juego de suma cero con Kaiser, es decir, lo que pierde Kast lo va ganando Kaiser, esta diferencia que ahora vemos de 7 puntos entre ambos, en realidad son 3,5 puntos. Porque si Kast cae esos 3,5 puntos y los gana Johannes Kaiser, entonces Kaiser podría pelear perfectamente el paso a la segunda vuelta. O sea, si proyectamos esto, vamos a la segunda vuelta. Vamos a la segunda vuelta, sí. Aquí están los escenarios. Sí, aquí no han variado significativamente las cosas en comparación con la semana anterior. Observamos el primer escenario, que es el de Janet Jara versus José Antonio Kast. Kast la derrotaría 48 versus 36. Lo mismo haría Evelyn Matei, 46-33. Hay una porción mayor de personas que no saben o no contestan la pregunta, pero en ambos escenarios los dos candidatos de derecha se impondrían cómodamente frente a la candidata socialista. Ahora, no se puede decir que Evelyn Matei es más competitiva frente a Janet Jara, sino que en este caso es casi empate, podríamos decir. Pero José Antonio Kast parece ser más competitivo frente a Janet Jara que Evelyn Matei. Sí, están en el margen, los dos seguramente, bueno, de acuerdo a esta encuesta le ganarían a Janet Jara, quizás con estimaciones distintas. ¿Qué pasa si Kaiser, porque estábamos viendo los otros escenarios, uno dice son menos probables, pero lo que vimos a continuación, o sea, recién, es que Johannes Kaiser está subiendo y podría incluso alcanzar a Kast. En ese caso, también le gana, pero bastante más estrecho frente es un a Janet Jara. Claro, es una diferencia de 5 puntos, no de 10 ni de 12 puntos, son solamente 5 unidades, con la gran diferencia de que tenemos un 23% de personas que no sabían qué hacer en principio con una papeleta que estuviese protagonizada por estas dos figuras. Y en el caso que tú tienes allá, Connie, de Jara con Parisi, Parisi se impondría a Jara, pero por un margen muchísimo más estrecho. Y acá están los escenarios quizás menos probables, que son Jara versus Meo, Jara versus McNichols y Matei versus José Antonio Kast.
Bueno, esto va a provocar y va a traer cosas, consecuencias sí, claro que sí. y exactamente, sobre todo ahí el cambio en el puesto, ¿cierto? Del tercer lugar para Kaiser versus Evelyn Matei. Muchas gracias, Mauricio. Nos vemos, pues, Connie, que estén muy bien. Un abrazo, estar contigo. Buenas noches. Chao.